Es un honor estar aquí presente con ustedes para este conversatorio, este webinar, en torno a la Ley 21.275 sobre el nuevo perfil ocupacional del gestor de inclusión laboral. Entenderemos más o menos de qué se trata, qué saben y los desafíos eh, que se nos vienen. En este sentido, primero les quiero como agradecer a Constanza Barca, nuestra intérprete de señas, quien estará acompañándonos durante toda la actividad. Y si ustedes prefieren, pueden fijar al intérprete ocupando la herramienta anclaje ubicada en la parte superior derecha de la pantalla. Entonces ahí vamos a tener siempre el intérprete y ustedes la van a poder ver. Y este panel, que es un panel de lujo, está conformado por las siguientes personas. Primero por Jonathan Palacio, que el jefe de sección de Jonathan Palacio Gutiérrez, porque hay que reconocer siempre el segundo apellido, jefe de sección de coordinación intersectorial de la Subdirección Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del Gobierno de Chile. Un gusto, Jonathan, que estés presente aquí. Álvaro Aguilar Huerta, que es el subjefe y área de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Chile Valora. Luis Jiménez Murillo, gerente general del organismo certificador PESERLAB. Víctor Silva Pavés, psicólogo relator del curso Gestor de Procesos de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad dentro de las organizaciones de acuerdo con enfoque de derechos y normativa vigente de OTEC Formación Cosmo. Aquí la estimada Belén Huerta Venegas, cofundadora y directora ejecutiva de Cosmo Inclusión. Y Tamara Miranda González, directora de vinculación en diversidad, inclusión e igualdad de género de Centro CERLAB y a la vez es evaluadora de competencias laborales de Chile Valora. Para explicarnos más o menos de qué se trata la ley 21.275, los desafíos que se tienen, me gustaría que Jonathan pudiese hablar en estos 5 o 10 minutos lo que se trata, lo que consiste. Así que Jonathan, el micrófono es tuyo, la palabra es tuya, el público también. Muchas gracias, Pablo. No sé si se me está escuchando y se me está viendo bien. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, antes que todo, me sumo a los saludos, a las felicitaciones también, a la organización. También un saludo cordial a los demás panelistas, ¿cierto? Como dice Pablo, es un panel de lujo porque acá hay personas que han intervenido de forma muy participativa, muy directa en la construcción de este perfil, dando cumplimiento a lo que mandata la ley 21.275. Dentro de las solicitudes que se me requirió a la participación es poder dar un contexto y también poder puntualizar ciertos temas. ¿Sí? Eh, Esta ley se promulgó en octubre del 2020, ¿sí? Y va a establecer a que la empresa de 100 o más trabajadores y trabajadoras, ¿cierto? Además de estar obligadas a contratar al menos el 1% de personas con discapacidad en su dotación, eh, personas con discapacidad o también asignatarias de una pensión de invalidez también deben cumplir con tres aspectos. El perfil ocupacional del gestor o gestora de inclusión laboral es uno de los aspectos, pero son tres y en este sentido se nos abre una serie de desafíos que la ley 21.015 comenzó a instalar desde el año que entró en vigencia en abril del 2018 y que era necesario poder avanzar más allá, no tan solamente en la incorporación o reserva de puestos de trabajo de personas con discapacidad, que muchos países tienen este mecanismo que es una acción afirmativa para eh, eh, corregir desventajas históricas hacia las personas con discapacidad, sino que también poder asegurar, ¿cierto?, a través de mecanismos legales
¿Qué es lo que pasa una vez que la persona con discapacidad ingresa, ¿sí?, al lugar de trabajo? Y en este sentido, como puntualizaba, son tres componentes que establece como una obligación. El primer componente tiene que ver justamente con que al menos uno de los trabajadores o trabajadoras que se desempeñe en funciones relacionadas con recursos humanos debe contar con los conocimientos específicos en materia que fomenten la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y en este sentido, el mensaje que se debe entregar, sí, es que es necesario, por un lado, reconocer competencias, por otro lado, formar también. ¿Sí? Eh, esto, ¿cómo se evalúa, cómo se especifica en que las personas sí, que cuenten con estos conocimientos deben contar con una certificación? Y acá está mi colega de Chile Valora que eh, va a poder contarles también del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, pero esto básicamente es la acreditación de una persona que trabaje para esta empresa, ¿cierto? En este perfil que se ha construido de una forma participativa durante todo el año 2021. El segundo componente tiene que ver con la capacitación. Y en este sentido, si las empresas que están obligadas por la ley 21.015 deben elaborar y ejecutar anualmente programas de capacitación de su personal. Y esto es con el objeto de otorgar una herramienta efectiva de inclusión laboral dentro de la empresa. Y el tercer componente tiene que ver con algo más transversal, ¿sí? Tiene que ver con poder empujar, ¿sí?, o instalar lo que significa el cambio cultural en materia de discapacidad a través de la promoción de políticas en materia de inclusión, y que éstas deben ser informadas de forma anual a la dirección del trabajo, y no tan solamente se queda en ello, sino que también todas las actividades que son realizadas durante la jornada de trabajo o fuera de ella deben estar en sintonía con las normas de igualdad de oportunidades e inclusión social. Y acá hay que destacar especialmente los principios de accesibilidad y diseño universal. Y en este sentido, toda actividad de capacitación, inducción, sistemas, pero procesos de reclutamiento, procesos logística, producción, etcétera, todo debe contar con una evaluación de accesibilidad universal, y todo lo que no sea accesible se debe cambiar. ¿Sí? En este sentido debemos apuntar hacia ese horizonte. No me voy a detener mucho en cómo se construyó el perfil, porque creo que Chile Valora puede señalar más respecto a eso, pero sí, sí señalar que el Servicio Nacional de la Discapacidad fue uno de los proponentes técnicos, junto con la Fundación TACAL, la Fundación Descúbreme y Arando Esperanza, en la que se inició este perfil, que incluyeron mesas de trabajo de más de 70 instituciones, seminarios, entrevistas a personas que llevan una trayectoria bastante amplia en este tema, ¿sí? Uno de los aspectos que nos parece más destacable como CENADIS tiene que ver con el propósito de este perfil, y que el propósito de perfil está plenamente, o sea, está explícito, ¿sí?, el enfoque de derecho, para no ir más allá, el propósito de este perfil es, abro comillas, gestionar procesos de inclusión laboral
de personas con discapacidad dentro de la organización de acuerdo con el enfoque de derechos y normativa vigente. Hoy en día, las empresas ya pueden comenzar a contratar capacitaciones que sigan el estándar del perfil. Hay centros acreditados para evaluar y certificar este perfil. Existe un plan formativo que elaboró CENSE en este sentido, en que los distintos organismos técnicos de capacitación pueden basarse en este para poder capacitar a las personas que se deban formar si es que se considera dentro de la empresa, por ejemplo, que faltan competencias que nivelar, y en este sentido se puede eh, eh, se puede gestionar esta capacitación. Otros puntos que quisiera tocar tiene que ver con que, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Sí? Esto viene a reforzar, ¿sí? el marco, el marco, el marco normativo referente a la inclusión laboral de personas con discapacidad, enfocándose en las condiciones generales y accesos de personas con discapacidad en los eslabones productivos. De acuerdo a los últimos datos de la Dirección del Trabajo, 2.207 empresas realizaron la comunicación electrónica en Chile en enero de este año. Y estas mismas van a tener que declarar el cumplimiento de la exigencia de la Ley 20.275, que entra en vigencia el 1 de noviembre de este año. Pero también la mirada no tiene que ser solamente a partir de la exigencia y la fiscalización, sino que también a partir de que desde el punto de vista de los empleadores es una oportunidad que tienen las empresas para cualificar y reconocer las competencias laborales de sus trabajadores y trabajadoras, así como también en poder llevar a cabo un proceso de diagnóstico, formulación e implementación de un plan de inclusión laboral. ¿Sí? Las personas que, 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 que quizás estén de asistentes y que están pensando en ir a acreditarse en el perfil o están iniciando actividades formativas para el perfil, van a tener una gran responsabilidad, porque en este sentido van a tener que tener en cuenta en su quehacer el apego irrestricto al enfoque de derecho, teniendo siempre en cuenta el principio de diseño y accesibilidad universal, de participación de las personas con discapacidad, de vida independiente, ¿sí? En todo lo que se desarrolle, así como la no reproducción de otras desigualdades que se dan, que no tan solamente se dan entre las personas con y sin discapacidad, sino que también se dan, por ejemplo, dentro de las personas con discapacidad, brechas de género, y así hemos visto que uno de los resultados no buscados de la ley de inclusión laboral es que, a pesar de haber más mujeres con discapacidad en Chile, ¿sí? las, pers las personas que más acceden a la contratación son hombres. Entonces, en ese sentido, debemos ser bien cautos, ¿sí? Y previsores respecto a que lo que se haga como ocupación de este gestor o gestora no siga reproduciendo desigualdades e intente reducirlas también. Pero eso desde el punto de vista de los empleadores, pero desde el punto de vista de las personas con discapacidad que están en el lugar de trabajo, ¿cuáles van a ser sus derechos que abre, por ejemplo, esta ley? Una persona con discapacidad que está en una empresa obligada a cumplir con la ley 21.015 y por ende con la ley 21.275, tiene derecho a recibir capacitaciones anuales en temática de inclusión, a contar con accesibilidad e igualdad de oportunidades en todas las actividades dentro y fuera de la empresa. Tiene derecho a contar con una persona que gestione la inclusión laboral. Va a significar una contraparte que esté
designada, que sea visible, una persona con la que se pueda acercar y que esté y que sea responsable de estas condiciones. También va a tener derecho a conocer las políticas de inclusión dentro de la institución y que posteriormente esta debe informar a la dirección del trabajo. En ese sentido, y con esto termino, creo que acá en la elaboración del perfil hay que reconocer y felicitar la labor de Chile Valora. Fue muy profesional en coordinar el proceso de levantamiento del perfil, y también las instituciones públicas. En este sentido tenemos un deber que tiene que ver con poder promover, difundir y también revisar cuáles son los nudos críticos que se van a dar cuando empiece, ¿cierto?, la fiscalización, y también poder promover que varias personas se puedan eh, evaluar, calificar en este perfil. Estimado Pablo, eso por mi parte. Gracias, Jonathan, por la explicación. Bastante claro las dimensiones en que abarca la ley, todo el contexto y también los diversos beneficios que tiene tanto para la empresa, pero por sobre todo para los trabajadores con discapacidad en la temática, donde al final entendemos como una política más consistente de la empresa y el acceso al trabajo, más que como un favor o algo un desafío más. En este sentido, yo quisiera hacerle una invitación ahora al panel de expertos que tenemos en estos momentos. Y primero quisiera como invitar al Álvaro a que, si está por ahí, que encienda su cámara, y de Chile Valora, y hacerte las siguientes preguntas. Así que, ¿cómo fue asumir el desafío de liderar el proceso de diseño del perfil ocupacional del gestor de inclusión? Cuéntanos, según tú, en qué consiste el proceso de validación del perfil de gestor de inclusión laboral y su implicancia en las organizaciones que deben dar cumplimiento a la ley. Si puedes respondernos esto en unos 5 o 7 minutos sería ideal. Por supuesto, Pablo, muchas gracias por la pregunta y gracias también a Cosmo y a Belén principalmente por la invitación. Evidentemente fue un desafío súper importante para Chile Valora participar en el proceso de estandarización de un perfil relacionado con la inclusión laboral de personas con discapacidad. Nosotros, eso sí, estamos acostumbrados a estandarizar justamente competencias y trabajar con los diferentes sectores productivos del país realizando este proceso. Chile Valora, o el Sistema Nacional de Certificación de Competencias, se funda en el diálogo social, en la conversación en los diferentes actores, representantes de los trabajadores, de los empleadores y del sector público, para llegar a los mejores acuerdos y definir los mejores estándares que puedan establecer las competencias laborales de los trabajadores. Nosotros, como Chile Valora, apenas se promulgó la ley 21.275 en octubre, desarrollamos un proyecto junto a las 3 fundaciones que mencionaba Jonathan recién, además de la coordinación de Senadis, para definir un perfil de experto en inclusión laboral que tuviera las competencias más apropiadas para facilitar la incorporación de personas con discapacidad al mundo del trabajo, especialmente tomando en consideración todos esos vacíos que habían quedado en la implementación de la ley de inclusión. Así que a partir de octubre del 2020 y particularmente durante todo el año 2021, articulamos a los diferentes expertos en la materia en el país. Tuvimos un trabajo con más de 80 instituciones que nos aportaron además la visión de algo así como 110 expertos, con conocimientos muy diversos, con experiencias también muy diversas, pero al mismo tiempo siempre poniendo por delante el enfoque de derecho para establecer las competencias de un experto en inclusión laboral. A partir de ese momento, nosotros desarrollamos 12 mesas técnicas, 12 mesas donde participaron más de 20 especialistas en cada una de ellas, discutiendo finalmente cuáles debían ser las competencias que debía tener el
el experto en inclusión laboral. Nosotros como Chile Valora tenemos dos funciones. En primer lugar, es definir el estándar, definir qué es lo que se va a evaluar y qué es lo que se va a considerar que son las competencias de un experto. Y en segundo lugar, acreditar a centros de evaluación y certificación que cuenten con los expertos en la materia y con la infraestructura apropiada también para evaluar estas competencias en la empresa y evaluar a todos los trabajadores que quieren demostrar que saben hacer este tipo de funciones. Así que a partir de ese proceso, nosotros finalmente logramos en octubre del año pasado definir un perfil, el perfil de gestor de inclusión laboral, que cuenta con 3 competencias, fruto del trabajo con estos expertos. Las mencionó muy bien Jonathan, pero quiero recalcarlas porque creo que es importante que todos sepan que son las competencias que se van a evaluar en los puestos de trabajo y que tiene que ver, en primer lugar, con la capacidad que tenga este experto de hacer un diagnóstico, de levantar el diagnóstico de la organización en materia de inclusión laboral, identificar todos esos problemas, todas esas dificultades que ha tenido en la implementación de la ley de inclusión y proponer también mejoras en la materia, para en una segunda etapa, su segunda competencia, directamente implementar un plan de inclusión para personas con discapacidad en la organización, para que cumplan efectivamente con la ley de inclusión y ya no estén las organizaciones tomando las medidas alternativas, haciendo cumplir a empresas contratistas o haciendo donaciones justamente para que se realicen otro tipo de procesos, sino que la inclusión sea efectiva y todos quienes tengan que cumplir con la ley de inclusión laboral lo hagan efectivamente. ¿Por qué les contaba los dos pilares de Chile Valora? Porque el primero, que el definir el estándar, lo hicimos con los expertos, pero el segundo, de acreditar a instituciones que realizan estos procesos, es para que entiendan, porque generalmente se genera una confusión. Nos preguntan, Chile Valora hace el curso, cómo es el curso, cuándo se da el curso. Pero aquí yo uso un ejemplo que espero que no sea tan burdo. Si es tan burdo, por favor, menciónenmelo. Pero Chile Valora básicamente es como, obtener un certificado de Chile Valora es como sacar una licencia de conducir, por ejemplo. Chile Valora vendría a ser como la ley de tránsito, define los estándares, cuáles son las pruebas que se van a tomar, pero las municipalidades que toman estas pruebas son los centros acreditados por Chile Valora para esto. Hoy día tenemos a uno de ellos que es CERLAB. Hay 2 centros más acreditados actualmente para certificar en este perfil, que son el Centro Bureau Veritas y el Centro Capital Group. Tienen que acceder directamente con ellos y si es que ustedes ya saben manejar, y aquí el ejemplo, si ustedes ya saben manejar, si es que ustedes ya saben, son expertos en inclusión, han realizado estas funciones en sus organizaciones o ya se han capacitado, han estudiado la materia, pueden ir directamente con uno de ellos, hacer las pruebas y si aprueban cada uno de los instrumentos van a obtener su certificado de Chile Valora como gestor de inclusión laboral. Finalmente esta es una licencia de experto en inclusión laboral que va a permitir que las empresas con 100 o más trabajadores del país demuestren que tienen a un experto al volante en materia de inclusión laboral desde noviembre en adelante y ya no vamos a tener más empresas, esperemos, ya no vamos a tener más empresas navegando en la materia de la inclusión laboral sin tener las competencias, sin tener los conocimientos dentro de sus dotaciones. Gracias Álvaro por lo que nos señalas. Es interesante ver cómo el proceso de formación, como ustedes han ido gestando y empezando a hacer los criterios de estándares y precisamente para que al final el proceso de inclusión laboral se comprenda, se entienda bien dentro de las personas y no solamente sea como una cuota por cumplir y al final tanto el trabajador como el empleador no entiende mucho cómo relacionarse sobre este tema. Y aquí me gustaría como, si está Luis Jiménez, por favor, le invito a encender su cámara de CERLAB. ¿Cuál es, según ustedes, cuál es el rol que tienen ustedes en el proceso de certificación de los futuros gestores de inclusión laboral? ¿Nos podrías detallar el proceso? Gracias, Pablo, por la pregunta. También a Belén y a todo Cosmos Inclusión por esta invitación. Mira, Pablo, el rol de los centros es uno solo, y yo le agregaría un segundo dado el contexto.
Nuestro rol es evaluar y certificar las competencias laborales en base al perfil Chile Valora, que en este caso es el perfil de gestor o gestora de inclusión laboral. Esa es nuestra misión. Estamos facultados para aquello a través de la acreditación, como decía Álvaro, de nuestro centro para evaluar las competencias y certificar esas competencias de los profesionales que así lo requieran. Y dado el contexto, digo que también estamos teniendo un rol social en cuanto a poder brindar la mejor orientación en relación a este nuevo perfil a las compañías y a esta exigencia que tiene la ley 21.275, donde estamos visualizando una, una alta demanda tanto de las empresas, de instituciones públicas, y también de profesionales que ven en esto un espacio también de movilidad laboral. Em, y ahí la responsabilidad social que tenemos es efectivamente poder brindar la mejor información, la mejor orientación a las empresas para poder cumplir con esta ley, ¿ya? Que tiene un plazo perentorio que es a noviembre de este año 2022. No hay que olvidar ese plazo porque en realidad es un plazo que está ahí, no se ha modificado, está presente y obviamente responsabilidad también nuestra mencionarlo. El proceso de evaluación puede consistir en dos maneras, de dos formas. Una forma es realizar el proceso en condiciones normales, donde los evaluadores de competencias laborales de los centros acreditados también por Chile Valora, donde ustedes los pueden encontrar en un registro público, en la página web de Chile Valora, van a las instalaciones de las empresas, de las compañías, de las instituciones, a realizar la evaluación. Esa evaluación se realiza en 2 visitas, en 2 días distintos, puede ser continuos, pero 2 días diferentes, de un poco menos de una media jornada, donde se aplican 3 instrumentos principales, que es una prueba de conocimientos, la evaluación del jefe directo y también la observación, ¿ya? La observación de las personas que se están sometiendo a esta evaluación, de los profesionales, en cómo realizan su trabajo finalmente. Y tenemos la otra forma que es bajo contexto simulado. Esta otra forma es cuando la persona se dirige a las instalaciones que están disponibles por el centro evaluador, ¿ya? Y esto es en condiciones simuladas, donde se aplican también tres instrumentos de evaluación. Acaba de destacar que todo esto es 100% presencial. La evaluación de competencias laborales es 100% presencial. En este contexto simulado, los instrumentos que se aplican es también una prueba de conocimientos técnicos, un test de análisis de casos y una evaluación práctica simulada donde al profesional, al candidato, ¿no es cierto?, se le somete a una serie de situaciones donde él tiene que desenvolverse de manera práctica, ¿ya? Esa evaluación es la más importante dentro de todos los instrumentos de evaluación. Ahora, cuando estamos hablando de contexto simulado es en un día, ¿ya? Se hace la evaluación en una media jornada y no hay que asistir un segundo día, ¿ok? Bueno, después de eso, el evaluador lo que hace es entregar un portafolio, ¿no es cierto?, con todas las evaluaciones al centro, y nosotros lo que hacemos es chequearlo, auditarlo y presentarlo a Chile Valora, donde Chile Valora lo que hace es el último visto bueno para informar el resultado final a los candidatos y candidatas en base a su evaluación. ¿Ok? Y con eso termina el proceso. Este proceso estamos hablando desde que ustedes inician,
¿no es cierto?, hasta que reciben el resultado, es un proceso de 1 mes y medio, 2 meses aproximadamente. No es un proceso que uno podría decir que es tan rápido como uno quisiera. Estamos haciendo todos los ajustes para poder a lo mejor acotarlo más, pero yo se los digo el tema de los tiempos porque también es relevante en cuanto al plazo que tenemos. Hay un plazo, vuelvo a repetir, perentorio, de noviembre del 2022, ¿ya? Entonces, en base a eso también hay que tomar los resguardos respectivos. Gracias Luis por contarnos, o no sé si le queda algo más en el tintero que nos quisiese. No, fui lo más resumido, lo más resumido posible. No sé si Tamara, como evaluadora, puede a lo mejor sumar algún otro antecedente. Sería importante. Viene por ahí la pregunta. Sí. Esa es la pregunta que tiene Tamara. Veo que estamos todos conectados, el guión está sonando bien. Cuéntanos, Tamara, tú como evaluadora, sobre el proceso de evaluación, en qué consiste y cómo se aplica el instrumento. Hola Pablo, gracias. Hola a todos y todas. Agradecer a Cosmo Inclusión, saludar al resto de los panelistas, a Álvaro, que ya nos hemos encontrado en otros espacios virtuales. Reconocer también el trabajo de Chile Valora, previo al lanzamiento, ¿no es cierto?, del perfil y el que se está haciendo ahora también en la promoción de este importante hito para la inclusión laboral de nuestro país. Quisiera como una pequeña reflexión antes de ir de lleno a la respuesta. Creo muy importante lo que menciona Jonathan Palacio respecto al espíritu de la ley, respecto a cómo esto también ayuda y va a colaborar a las organizaciones para que se pueda impregnar la cultura organizacional con elementos básicos del enfoque de derechos para personas con discapacidad. Yo también creo, y por lo mismo estoy aquí hoy día y he estado en otras instancias, creo que hoy día con el gestor o gestora de inclusión laboral, la empresa va a adquirir un compromiso que va a estar sobre los hombros, por así decirlo, inicialmente del gestor o gestora de inclusión laboral. Me refiero a iniciar y a perseguir, a monitorear el cambio interno que debe ocurrir para que no solamente se enfoque en el cumplimiento de una cuota, sino que efectivamente haya todo un ecosistema que apoye y fomente la inclusión laboral. Ya bueno, por otro lado, yo como evaluadora de Chile Valora soy ministro de FE, ¿no es cierto?, ante el organismo que representa a Álvaro. Si bien los evaluadores podemos trabajar con distintos centros, en mi caso yo trabajo con ESERLAB por otro rol, pero también como evaluadora, nuestro rol principal es ser ministros de fe para poder observar y dar fe del nivel de competencias que el candidato o candidata demuestra al momento de la evaluación, ¿ya? Y la evaluación, la verdad es que yo me he ido encontrando que genera mucha ansiedad, y ¿por qué no? Porque en el fondo es una instancia en donde uno de alguna forma se expone, es observado, en un rol que debiese ser algo que realiza frecuentemente al interior de su empresa, o bien algo que ha realizado en otro rol, en el caso de los espacios simulados. Entonces, para recapitular lo que ya les adelantaba un poquito Luis, o sea, que les adelantó Luis en realidad, es que este proceso consta de 4 etapas. ¿Ya? La primera es obviamente el reclutamiento y selección, que está a cargo de los centros, en este caso hoy día 3 centros, como bien mencionaba Álvaro. Reclutamiento y selección implica enviar antecedentes generales a este centro, inscribirse básicamente para iniciar el proceso. La segunda etapa es la etapa de elegibilidad, en donde en el fondo desde ESERLAB al menos aplicamos lo que es el propio perfil de evaluación de gestor o gestora de inclusión laboral para verificar la frecuencia con la cual ustedes eventualmente han realizado cada una de las actividades clave. Una vez resulten elegibles, ¿no es cierto?, pasan recién a la etapa de evaluación. Y la etapa de evaluación consta de la aplicación de un set de instrumentos en los contextos que ya Luis les adelantó. Ya entonces, y eso por un lado, y por otro lado, en la vía de ingreso a este proceso puede ser como persona natural o como persona jurídica a través de una empresa que se contacte y hace un acuerdo con el centro
evaluador y certificador de competencia, o una persona natural que hace lo mismo, pero de manera individual. Bueno, entonces pasa la elegibilidad, llega la etapa de evaluación, y lo primero que uno hace es acordar el qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Ya? Entonces eso va a depender de si yo actualmente trabajo como en un rol relacionado a gestor o gestora de inclusión. En ese caso puede ser efectiva una evaluación en terreno, ¿ya? Pero si yo no trabajo como gestor o gestora de inclusión o como otro nombre, pero realizando acciones de inclusión laboral, lo que ahí se sugiere es la simulación. La simulación, la gracia o digamos el beneficio que tiene es que permite evaluar de manera mucho más como controlada cada una de las actividades claves que el candidato o candidata debe demostrar para uno como evaluador dar fe de que usted tiene esas competencias. ¿Entiende? Entonces, bueno, están estas dos vías. También está la entrevista al jefe o supervisor directo. En caso que no haya jefe o supervisor directo, se hace un análisis de caso, que es una prueba escrita, donde se explican casos y se evalúan las competencias conductuales. ¿Cuáles son esas competencias conductuales? Son las que uno llama comúnmente como competencias genéricas, comunicación, trabajo en equipo, etc. Luego también está la prueba de conocimiento, que para que ustedes sepan es una prueba de individual, ¿ya? De alternativas y mide el conocimiento, ¿ya? Entonces ya evaluamos lo conductual con la entrevista al jefe o el análisis de casos. Luego se evalúa el conocimiento propiamente tal desde la prueba de conocimiento alternativa. Y luego se hace la evaluación en terreno o la simulación que permite ver el desempeño del candidato o candidata en terreno, ¿ya? O sea, cuando son evaluaciones en terreno son 2 visitas, y cuando es simulación es una instancia que está validada y revisada previamente por Chile Valora, ¿ya? También hay una colita de la evaluación que tiene que ver con el aporte de evidencias indirectas o históricas, que tiene que ver con, por ejemplo, cursos, premios, columnas en el diario, etcétera, que ustedes hayan realizado siempre ligado a inclusión laboral, ¿ya? Una evidencia indirecta, por ejemplo, no es el currículum, no es el contrato de trabajo, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, puede ser el certificado de un curso, o un premio que ustedes hayan recibido, o un reconocimiento. Todo ese conjunto de evaluaciones que miden las 3 unidades de competencia laboral que muy bien mencionó tanto Jonathan como Álvaro, que es diagnóstico, el plan de inclusión y establecer un plan de capacitación por esas 3 unidades de competencia laboral, va versando, digamos, la evaluación. Si ustedes tienen un cumplimiento del 75% o más, son, digamos, competentes para certificarse en el perfil de gestor o gestora de inclusión laboral. Sin embargo, cuando tienen un porcentaje inferior al 75%, son aún no competentes. Y ahí el compromiso de los centros, por un protocolo de Chile Valora, es entregarle al candidato que no resultó no competente un informe de brechas, ¿ya? Aquí, como bien decía, bueno, las brechas tienen que ver qué es lo que tiene que mejorar, cuáles son sus puntos débiles y las sugerencias, ¿no es cierto? Si usted resulta no competente, no quiere decir que hasta ahí llegó, se acabó, nunca más, no. Puede ir, aportar sus brechas y luego volver a entrar a la etapa de evaluación, ya las veces que sean necesarias, o las veces que usted decida que sean necesarias. Como bien decía Luis, todo el conjunto, todo este set de instrumentos, los antecedentes que ustedes van a entregar, etcétera, son documentados en algo que se le llama el portafolio del candidato o candidata, y ese es enviado justamente a Chile Valora para su validación final, y ahí es donde se entrega oficialmente la certificación. Ese es como el proceso. La puntuación o cómo se corrige es a través de una escala de apreciación en donde el puntaje mínimo es 1 y el puntaje máximo es 4, ¿ya? Que evalúa nivel de competencia. Así que, bueno, una forma de explicarlo, así como Álvaro utilizó el ejemplo de la licencia de conducir, yo siempre explico a las personas que me preguntan cómo esto de la evaluación,
le va a ir mal, o gente que lleva mucho tiempo en inclusión cree que no tiene las competencias y es como una especie de impostor o impostora interna que uno tiene que decir, no, vas a tener que estudiar para ir a. Entonces, lo primero que como sugerencia, y lo tomo de un webinar que escuché atentamente a Álvaro, es usted tiene que tomar el perfil de gestor o gestora de inclusión laboral, leerlo y decir, ¿tengo o no tengo las competencias que aquí se declaran? Si usted cree que no las tiene, pues bien, vaya y busque un programa de capacitación o un curso que pueda acortar esa brecha que usted siente que tiene. Si usted cree que tiene las competencias, vaya y golpee las puertas, apriete el link, lo que sea, del Centro de Evaluación de Competencias Laborales, Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. Uno de ellos es el centro en el cual yo trabajo, que es el CELAP, ¿no? Y primero hacer eso, ¿no? Pero también esto no es un 7 no es una nota 7 o es un rojo, no es que aprueben o reprueben, ¿ok? Si uno mira el perfil como al 100%, ¿cierto? El 100% es como el 7, pero con un 75% usted ya es competente. Esto quiere decir que Chile Valora, ¿no es cierto? Y la construcción de los perfiles reconoce que hay un continuo aprendizaje, ¿no es cierto?, en la vida de los y las trabajadoras y las personas que realizan día a día labores, oficio, en este caso, el rol de gestor o gestora de inclusión laboral, y que hay distintos niveles de desarrollo en este espectro, ¿no es cierto?, o en estas oportunidades de desarrollo para ser gestor o gestora. Entonces, si bien que a lo mejor usted no ha realizado el 100% de las actividades, sí ha realizado, ha tenido aproximación a sugerir capacitación, a poner el tema en las reuniones, a realizar pequeñas acciones. No es necesario que usted haga, por ejemplo, un plan elaboradísimo de capacitación, porque se entiende que también este es un desde. La ley 21.015 está hace 4 años operando. Por lo tanto, la oportunidad que han tenido los gestores y gestoras que actualmente están sin la certificación y que están avanzando en estos temas, han tenido solo 4 años para implementarla, y solamente el 36% de las empresas que deberían cumplir la ley lo están realizando. Entonces se entiende que hay distintos niveles, ¿no es cierto?, de competencias, y eso lo reconoce también la forma en que se evalúa. No es como está bueno o está malo, o aprueba o reprueba, se entrega también, por eso el informe de brechas en caso que sea menor a 75. Son las evaluaciones, Pablo, en eso consiste, ese es como el proceso. Yo creo que a quienes vayan a realizar este proceso, llamarlos a, primero, como bajar esa ansiedad de me van a evaluar mal o lo voy a hacer mal, sino que confiar justamente en lo que hacen día a día, en reconocer si tienen alguna brecha que cubrir previo a enfrentarse a una situación de evaluación, y en el caso que no le vaya bien y que no sea competente, tomarlo como una oportunidad de mejora que le va a permitir orientar mejor la instancia de evaluación en una segunda oportunidad. Muy amable, Tamara, gracias a CERLAP ahí por explicarnos más o menos en qué consiste el proceso de certificación. Y bueno, ahora quisiera como invitar a Víctor a que encienda su cámara. Y te quisiera consultar que tú desde tu experiencia como asesor de inclusión laboral y ahora relator del curso de OTEC Cosmo, cuéntanos cómo crees que impacta este proceso en las organizaciones y en las personas con discapacidad. Así que, Víctor, si estás por ahí, sí, te invitamos a que te tomes el escenario y cuéntanos en 5 minutos, más o menos 5 o 6 minutos, tu experiencia. Ya, súper. ¿Se escucha ahí, cierto, Pablo? Fuerte y claro. Ya, súper. Primero que todo, buenas tardes a todos y todas. Un gusto formar parte de este panel. Creo que estaba tratando de poder ordenar alguna idea y tomarme de lo último, y quiero mencionar cuál es el impacto o quizá la relevancia que tiene este proceso dentro de las mismas organizaciones. Pero antes de eso quería retomarlo desde la perspectiva de las personas con discapacidad y el impacto positivo que genera en el poder entender que ya hay un interés, ya desde lo legislativo, desde el interés
la política pública en querer o en poder avanzar en posicionar, ¿ya? En situar la variable de discapacidad y a las personas con discapacidad dentro de una esfera social como lo es el ámbito del trabajo, que resulta clave e importante para el desarrollo de cualquier persona más allá de su condición, tipo, tenga o no tenga algún tipo de discapacidad. Ya, yo creo que eso es importantísimo y desde allí y desde mi rol como persona con discapacidad que trabaja en temáticas de inclusión laboral de personas con discapacidad, creo que transmito esas sensaciones por parte del colectivo, ¿ya? Como segundo punto, yo creo que también es importante poder tener en cuenta el rol de este gestor o gestora o en el caso específico de las personas que se están formando en este curso que actualmente estamos dando en OTEC Cosmo, ya donde, claro, tienen muchas dudas, consultas, consultas, incertidumbre, ganas, motivaciones que giran en torno a querer formarse de la manera más idónea para poder lograr ser gestores y buenos gestores y gestoras dentro de las mismas organizaciones en las cuales ellos trabajan. Y también no dejar de mencionar la importancia que tiene para ellos poder capacitarse y formarse como gestores y gestoras desde las oportunidades laborales que también significa el poder reunir estas tres competencias que todos han mencionado para poder situarse o incluirse laboralmente en organizaciones, que ya mencionaba ahí Jonathan, en estas 2.207 organizaciones que ya comunicaron a la ET y que por ende este año también deberían cumplir en noviembre esta normativa de la 21.275, ¿ya? Y respecto a la pregunta en sí, desde el rol o la importancia que tiene para las organizaciones, quería tomarme un poco del contenido que vimos ayer en nuestro módulo, ya que hacía referencia a la importancia del diagnóstico, de la importancia de poder diseñar un plan de inclusión y por último generar todas estas ideas más macros que van en línea de la cultura organizacional inclusiva. Y en realidad el cómo, desde el rol que va a tener este gestor o gestora, logran hacer una buena lectura a priori del funcionamiento organizacional, ya sea desde la cultura organizacional, sea desde la estructura organizacional, sea desde de los planes dotacionales, y de ahí en más de cada uno de los procesos internos que giran en torno a lo que nuestro rol va a demandar o va a hacer principalmente, que tiene que ver con diagnosticar, implementar y evaluar en algunos casos todas estas intervenciones y todos estos planes de inclusión de personas con discapacidad, de estos colaboradores con discapacidad. En ese marco, yo creo que el cómo esta ley y cómo la incorporación de este gestor y gestora viene a repercutir internamente corresponde a un marco bien deductivo, ¿ya? Del cómo este gestor o gestora se va a lograr posicionar dentro de una organización y cuál va a ser su rol dentro. Si es que va a estar obviamente dentro de una dirección de gestión de personas, pero también es importante que los gestores y las gestoras entiendan dónde está esa dirección de gestión de personas, si es que está en un ápice estratégico, si es que está en una línea intermedia, si es que está en un núcleo más operativo, etcétera, etcétera, y desde ahí cuál va a ser la implicancia, los alcances que ellos van a tener como facilitadores de inclusión dentro de las mismas organizaciones, ¿ya? Y en la misma línea, en el cómo finalmente logramos repercutir dentro de la cultura organizacional mediante las acciones que van más en líneas concretas, como la creación de este plan con sus respectivos indicadores y finalmente la evaluación. En síntesis, yo creo que el gestor tiene que ser una persona o tiene que tener un rol bien de bisagra, de poder leer bien
ese candidato o candidata que se encuentra con ganas de insertarse laboralmente y poder incidir en cada uno de los procesos, sistemas, subsistemas de gestión de personas, y también tiene que ser capaz de leer la realidad organizacional para poder posicionar bien y situar bien el concepto y la variable dentro de las dinámicas organizacionales. Eso. Gracias, Víctor, por tus palabras. Bien interesante ver cómo al que alguien vaya como contribuyendo a la empresa, a los trabajadores y a la vez este rol de bisagra que uno tiene que empezar a cumplir. Y Belén, solamente como última panelista, antes de empezar quizás las preguntas del público, para Cosmos, ¿cómo han planificado este proceso y cómo creen que podrían contribuir a la formación de gestores y gestoras competentes que aporten a los procesos de inclusión laboral? Cuéntanos sobre el curso que ustedes están desarrollando, el cual tengo entendido que están trabajando y ha tenido un rendimiento de equipo. Gracias, Pablo. Sí, bueno, la idea de este webinar no es el fin contarles de este curso, sino principalmente para nosotros es comunicar bien esta información, comunicar bien esta ley y que se entienda de que finalmente es un aporte súper positivo a lo que ya se viene haciendo respecto de la ley de inclusión laboral, porque bueno, de hecho es porque surge la idea de crear este curso, es porque hemos visto nosotros como Cosmo tenemos una organización en la que hemos trabajado durante varios años ya haciendo procesos de formación para personas con discapacidad, generando intermediación y acompañamiento en el empleo, pero no solamente acompañamiento a la persona con discapacidad, sino que también a la organización. Y desde ahí nos damos cuenta de que es muy importante tener un líder que articule dentro de las empresas, ¿cierto?, de las organizaciones, la estrategia para que ésta en el fondo tenga un buen resultado. Porque si no, finalmente lo que se ve es que se hacen acciones aisladas, ¿cierto? Y que no se alinean en un solo fin, que es finalmente dar cumplimiento a la normativa, asegurar el cumplimiento también, el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y por último, ¿cierto?, generar empleo en buenas condiciones, en equidad, ¿cierto?, y en igualdad de oportunidades. Entonces, desde ahí que nosotros como Cosmo lo que hicimos fue tomar nuestra experiencia en nuestra área, también la participación en el diseño del perfil, que estuvimos ahí colaborando hasta el proceso de validación incluso, también entonces tomar buenos relatores que sabemos que tienen una vasta experiencia en esto para crear un curso que cumple, ¿cierto?, con estas 3 líneas importantes que mencionaron ya en reiteradas ocasiones, pero además el curso que nosotros tenemos y porque yo creo que tiene un sello muy distinto es porque incorpora un módulo que va dirigido específicamente a la conceptualización de la discapacidad, ¿cierto? Y a la normativa internacional y nacional, ¿ya? Porque no basta solamente con hacer una lectura por encima de la ley, sino que conocer bien su aplicabilidad, conocer bien, por ejemplo, la aplicabilidad de la normativa respecto a la accesibilidad universal, de la ley de inclusión social y de la ley de inclusión laboral. Nosotros tenemos un curso entonces que apunta a formar gestores, a gestores que tengan o no experiencia, pero desde un conocimiento actualizado respecto a discapacidad. Yo llevo muchos años trabajando en esta temática y soy educadora diferencial de formación. Créeme, Pablo, que nunca nadie en una empresa ha dado con que soy educadora diferencial. Siempre me han dicho, tú eres terapeuta ocupacional, prevencionista de riesgo, arquitecto, ingeniero de recursos humanos, y resulta que no, que quienes trabajamos en la formación de personas con discapacidad desde siempre somos las educadoras diferenciales y que algunas, ¿cierto?, muy poquitas diría yo, nos hemos metido en el área más organizacional, nos hemos formado desde el área de la gestión y hoy día entonces creo que tenemos una real oportunidad de poder entregar estos conocimientos que son tan potentes respecto a la inclusión laboral, a la formación de personas y a la incorporación al mundo del empleo de personas con discapacidad, que creo que teníamos que sí o sí hacer este curso y poder entonces compartir nuestros conocimientos. ¿Ya? Es un curso que tiene una duración de 56 horas y dice 36, es de 56 horas y es una modalidad online sincrónica donde participa justamente Víctor y otros relatores que
como te decía, tienen mucha trayectoria y que tienen muchas ganas también, porque sinceramente a nosotros nos motiva mucho el poder entregar esta información y el poder contribuir para que se haga la inclusión laboral como corresponde en las organizaciones. Así que nada, Pablo, yo creo que allá viene como el cierre, tus últimas palabras, y quería entonces aprovechar esta intervención para agradecer a quienes nos acompañan como panelistas, porque se hayan tomado el tiempo. Sé que estamos en horario, incluso ya fuera de horario de oficina, pero sabíamos que era muy importante poder compartir entonces estos antecedentes con las personas que tienen muchas dudas también respecto al funcionamiento, ¿ya? Así que les agradezco a todos, también a Constanza, a ti por acompañarnos siempre, ser un colaborador súper activo también de lo que hacemos en Cosmos, como representante del Colectivo Nacional para las Personas con Discapacidad, al cual participamos también. Y nada, los dejo ahí súper invitados a que revisen nuestra página web o nos contacten para entregarles orientación respecto de esto, orientación respecto a los cursos, a los procesos de formación. Luis se fue ahí, que es de ESER Lab, pero también vincularlos con ellos, con Tamara, para que puedan entonces iniciar sus procesos de certificación lo antes posible. Así que eso, les agradezco y le paso ahí la palabra. Parece que Tamara estaba levantando la mano. Estaba aplaudiendo. Gracias. Bueno, un aplauso a todos ustedes, en verdad, Belén, Cosmo, todos los que estuvieron participando en este espacio. Miren, se abren un montón de preguntas y de reflexiones que podemos darnos acá, como el desafío de los gestores, cuál ha sido el desafío de las empresas, de los trabajadores en esta temática, y cómo ir desafiándonos como a nuevos espacios o a otros desafíos en torno a obtener realmente cómo vamos contribuyendo paso a paso a una real inclusión laboral de las personas con discapacidad, en igualdad salarial, en igualdad de funciones, en igualdad de trabajo, algo que es un legado de una cultura capacitista que hemos tenido en Chile, donde al final las personas con discapacidad hemos vivido en una cultura de la lástima, de la caridad, y hemos estado excluidos de los procesos de trabajo y desarrollo de nuestras comunidades, y también en específico las comunidades laborales. Quiero agradecer en este sentido al Servicio Nacional de Discapacidad, CERLAB, Chile Valora, por supuesto a Cosmos, que han estado trabajando en torno a esto, de hacer este mundo un poquito más justo, un poquito más noble y un poquito más inclusivo. Hay estas preguntas, por ejemplo, si van a estar disponibles esta grabación. Ahí sí, por ejemplo, Belén nos acaba de confirmar que sí. Patricia Sí, Ramírez. la vamos a publicar, Pablo, en el canal de YouTube que tenemos, así que ahí a todas las personas que se inscribieron igual les va a llegar el link para que puedan estarlo revisando y más información. Ya. Te ruego, Belén, que no cortes el micrófono, porque seguramente me va a poder responder esta pregunta. Okay. Que repitan, mencionen nuevamente las 3 competencias del perfil del gestor, así como... Mira, acá está, justo las dejó Álvaro y están, pero ahí completitas. Gracias, Álvaro, siempre ahí solucionando el tema. La dejo ahí, el coordinar el diagnóstico. Muchas gracias, yo pregunto. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Patricia. Sí, muy amable, Patricia. Y nada, yo creo que nos vamos a estar informando nuevamente, Belén y chiquillos, si existen nuevas capacitaciones. Y felicitaciones, gracias a toda la audiencia que estuvo acá, más de 36 personas, más todas las personas que van a estar conectadas en forma online y van a estar viendo esta grabación. Se agradece profundamente la presencia y nada, esperemos que en estos días, en este año, tengamos, cuando aparezca un nuevo en DISC, los índices de inclusión laboral, los índices de justicia, de equidad salarial, esté aumentando y tengamos por fin un país que esté a la altura de la convención de los desafíos que nosotros tenemos. Muy amable, gracias. Gracias a todos y todas. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Gracias.